mundo, y en todo caso la idea es abordar fundamentalmente el problema que actualmente vive el país. Había que escoger entre la constituyente o la violencia, entre la constituyente y la guerra civil, y hemos optado pacíficamente por la constituyente. Fíjese, es importante, y yo desde el principio, que quienes tenemos el uso de los medios de comunicación debemos emprender una labor pedagógica para explicar, para atender a todas las necesidades que tiene la gente de conocimiento sobre este tema. Doctor, si usted pudiera ayudarnos a poner en contexto esta llamada, esta convocatoria que hace el presidente de la República y de qué forma una Asamblea Nacional Constituyente puede ayudarnos a solventar el conflicto político que está planteado en nuestro país en este momento. Bueno, mira, lo primero que quisiera ayudar dentro de ese contexto pedagógico al cual te refieres es aclarar que no hay necesidad de ningún referéndum para que la solicitud del presidente sea tramitada ante el Consejo Nacional Electoral. En esto puede haber una confusión porque en la constituyente anterior sí había necesidad de un referéndum. Había necesidad porque no existían los artículos 147 y 148 de la Constitución actual. Y había que determinar por la vía del referéndum si era factible convocar a un proceso constituyente, aun cuando no estuviese previsto en la Constitución de 1961. Quiero aclarar, y empezar por aclarando, que no hay necesidad de referéndum esta vez. Ya los artículos son suficientemente claros. Hay un mandato constitucional establecido en el 147 y 148, donde se califica a 4 titulares de la convocatoria al proceso constituyente. En primer lugar, al presidente de la República. Bueno, cuando hablo de en primer lugar, no quiero establecer prioridades. Son 4 titulares de esa convocatoria. El presidente de la República, las 3/4 partes de los integrantes del Parlamento, los 2/3 de los consejos municipales y el 15% de los electores inscritos en el registro electoral venezolano. Es decir, cualquiera de estas 4 alternativas pueden ser iniciativas para convocar a un proceso constituyente. Esto se hace mediante una solicitud que se dirige al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral específicamente. El Poder Electoral recibe la solicitud, si no tiene observaciones, le da curso a la solicitud y organiza un proceso electoral. Este proceso electoral es como todos los procesos electorales venezolanos, con el voto secreto, universal, directo, para escoger los integrantes de la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes pueden ser candidatos a la Asamblea Constituyente? Los que postulen los partidos o los que postulen las organizaciones, no necesariamente de partidos, para ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. El país votará por estas opciones y escogerá el número de candidatos para la Asamblea que se considere oportuno en la convocatoria. Por otra parte, esta selección que hace la Asamblea la hará a través del mismo procedimiento que todos conocemos, la papeleta de votación o el cartón de votación, y a través de ese mecanismo se escogerán los candidatos. La Asamblea Constituyente, una vez electos los candidatos, se instala y nombra una directiva en donde tiene un presidente y tiene 2 vicepresidentes, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Y luego de instalada y de nombrada la Junta Directiva, hace su agenda de trabajo. Esa agenda de trabajo serán las discusiones que normalmente se hacen en una asamblea. Tal como la agenda que hay en los parlamentos, este es un parlamento extraordinario con todo el poder. Esto no es realmente un mecanismo ficticio, como han dicho, un ardid, algo sacado de la manga de la camisa. No. Esto está absolutamente previsto en todo mecanismo constitucional.
Está tan previsto que en la Constitución anterior no existía una norma expresa como ahora. Y sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, por cierto, el Tribunal Supremo de Justicia de la Cuarta República, no el de la Quinta República, señaló que el poder constituyente, el poder originario, nunca se pierde y ninguna constitución lo puede obviar. Y por eso estableció mediante una sentencia que era perfectamente válido el proceso constituyente para elaborar una constitución. ¿En qué rol quedaría allí en la Asamblea Nacional en este momento? En la primera oportunidad, en la Asamblea Constituyente anterior, la Asamblea, digamos el Congreso de aquel momento, porque no se llamaba Asamblea Nacional, el Congreso con las dos cámaras, con la Cámara del Senado y con la Cámara de Diputados, durante algún tiempo se desarrolló conjuntamente con la Asamblea Nacional Constituyente. En el desarrollo de la Asamblea hubo conflictos entre el poder constituido representado en ese Congreso y el poder constituyente, y entonces el poder constituyente optó por desarrollarse solo, sin el poder constituido. Pero no necesariamente implica la Asamblea Constituyente la disolución de ninguno de los poderes. Evidentemente estamos ante un poder extraordinario que puede decidir cualquier cosa, puede decidir incluso disolver el poder ejecutivo, por decirte algo, para no referirnos al poder parlamentario, y habría que convocar a nuevas elecciones para escoger el nuevo presidente de la República. O puede no disolver nada, puede mantenerse y ayudarse incluso con el poder constituido para tratar de resolver los problemas que en este momento son necesarios para pacificar el país y para darle soluciones institucionales a los conflictos que se han presentado. Doctor, yo quisiera preguntarle también acerca de su participación. Entiendo que usted fue convocado por el presidente de la República a formar parte de la comisión presidencial para el proceso constituyente. ¿Cómo va a ser su participación? Ustedes deben escuchar, explicar al pueblo venezolano, recoger las propuestas, incluso ante los partidos políticos de la oposición venezolana. ¿Es así? Sí, bueno, en principio, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? Recurrir legítimamente a una competencia que tiene la Constitución. Y sobre esa base, su iniciativa ha sido llamar a un proceso constituyente. La comisión no es sino una representación del presidente para instrumentar su propuesta. Esa instrumentación de la propuesta significa hablar en lo posible con el mayor número de expresiones del país, de tratar de encontrar el interés nacional más allá del interés de los partidos, de tratar de buscar fundamentalmente un interés institucional y no un interés eminentemente político. Aquí hay que tratar y hacer un esfuerzo bastante grande de darle sensatez a la convocatoria, de no volver a caer en una polarización si esa constituyente es del gobierno o es de la oposición. No, esa constitución es del país, es una constitución necesaria para que el país se estabilice, para que el país tenga paz, tenga tranquilidad, resuelva sus problemas económicos. Entonces hay que hacer un esfuerzo para eso, hay que hacerlo entender, sobre todo cuando encontramos que sectores de la oposición han tratado de descalificar la convocatoria. Y algunos mecanismos comunicacionales internacionales la quieren hacer ver como un golpe de Estado. No, estamos muy lejos de un golpe de Estado. Sí, aquí no hay nada que nos desmarque de la Constitución. Por el contrario, nos estamos ajustando exactamente a la Constitución. Cuando se invocan estos artículos a que se ha hecho referencia, lo que estamos es planteando un cuadro que está perfectamente delineado en la Constitución. Entonces no hay ningún juego, no hay ninguna treta, no hay ningún ardid, no hay nada de esto. Es más, yo he dicho a algunas personas que en confianza me lo han preguntado, dice, bueno, pero ¿tú no crees que hay detrás de esto alguna jugada política? Yo digo, mira, tan no hay jugada política
que el presidente está arriesgando todo el proceso del chavismo con esta convocatoria. Porque si por alguna circunstancia la oposición tiene mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, pueden perfectamente hasta anular la Constitución vigente y pueden tratar de retrasar todo el proceso político venezolano que se ha logrado hasta ahora. Entonces, quien arriesga todo, quien apuesta todo, como dicen en Venezuela, quien se juega Rosalinda, mira, no tiene mala fe, porque el presidente sabe realmente a qué está apostando. Si está apostando a solucionar el problema del país. Si eso implica un riesgo, hay que correr los riesgos, porque el país es más importante que cualquier propuesta de partido. Finalmente yo quisiera consultarle sobre el proceso que se está desarrollando en este momento en San Salvador, la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que Venezuela ha planteado como escenario natural para debatir lo que está ocurriendo en el país sin ninguna pretensión de injerencia. ¿Qué opina de este espacio, de este diálogo que se está desarrollando el día de hoy en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? Ese procedimiento fue el que nosotros debimos haber elegido hace muchísimo tiempo, cuando la OEA, la Organización de Estados Americanos, se atribuyó resolver el problema venezolano. La manera con la cual la OEA ha dirigido este proceso hasta ahora, hasta este momento, no puede ser más pervertido. Es decir, esa OEA que fue denunciada por Fidel Castro como Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos, nunca ha dejado de ser el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos. Entre 1924 y el 2015 han habido en América Latina 49 golpes de Estado. En esos 49 golpes de Estado ha participado activa o de manera silenciosa la Organización de Estados Americanos. Ha participado directa o indirectamente, por acción o por omisión. En los momentos más conflictivos de la estabilidad institucional de América Latina, cítese el caso de Arben en Guatemala, el 54, de la República Dominicana con Camaño, de Brasil con João Goulart, de Allende en Chile en 1973, la OEA no hizo absolutamente nada por tratar de evitar esos golpes de Estado. Y en ese momento hay países que tienen una situación mucho más grave que la que tiene Venezuela. Hay países donde no solamente no existen los derechos humanos, es que hay desaparecidos en una cantidad importante, significativa. No quiero referirme por mis funciones diplomáticas a ningún país, pero sí, la gente los conoce, sabe cuáles son perfectamente. Hay países donde ha habido golpes de Estado recientemente, en América Latina, en Sudamérica, y la OEA no ha tomado ninguna carta en el asunto sobre este problema. Pareciera que el secretario general de la Organización de Estados Americanos se ha convertido allí, especialmente en una punta de lanza, en una especie de caballo de batalla de los Estados Unidos contra Venezuela. Y se ha jugado totalmente su imparcialidad o su parcialidad, se ha jugado totalmente la irresponsabilidad, el irrespeto a un país, sirviéndole a unos intereses que no son realmente los más felices para América Latina. Mira, el propósito del Libertador en 1826 fue realmente constituir una integración americana. Y los Estados Unidos se encargaron de crear unos falsos nacionalismos con los cuales nos dividieron. Y cada país siente que termina donde comienzan los límites con otro país. Y la integración, que pudiera ser hoy un arma para rescatar nuestros recursos
económicos, nuestros recursos minerales, naturales. Hoy, en este momento, solamente existe el ALBA. Acabaron con el Mercosur, o están tratando de acabar con el Mercosur. Y en el caso de la CELAC, la ningunearon, la echaron a un lado. Y la OEA asumió la responsabilidad de conducir este proceso. Desde el comienzo ha debido ser la CELAC quien tratara este asunto, porque este es un asunto latinoamericano, en donde Canadá y los Estados Unidos no juegan ningún papel. Bueno, queremos agradecer que nos haya atendido, embajador, para acompañarnos a entender y explicar este proceso al que estamos convocados todas y todos los venezolanos. Teníamos en línea al embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez, quien además está convocado a ser parte de la comisión presidencial.